Servicios informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, buenas tardes. Nuevas llamadas de atención que nos llega de la estación de autobuses y que nos recuerda que hace al menos 2 años anunciaron desde el ayuntamiento que primero se hacían los responsables directos de su futuro y segundo, que se trabajaría para dotar al recinto del equipamiento y los servicios propios para un lugar en el que entran y salen diariamente cientos de personas y que, recordemos, es la tarjeta de visita con la que la ciudad recibe a quienes la visitan. El hecho de que no se haya movido un azulejo, no se hayan repuesto las luminarias que iluminan o eliminan, mejor dicho, los rincones oscuros, cuando menos nos invita a pensar que, al menos por el momento, en la casa consistorial deben trabajar actualmente en otras necesidades y que por ahora el asunto de la estación de autobuses queda relegado hasta nueva orden. Mientras quienes utilizan el recinto lo hacen, quizás sin razón, con miedo. Entre otras razones porque los accesos están ocupados por personas que duermen en el suelo, porque la iluminación no permite ver a 20 metros y porque existen infinidad de rincones completamente oscuras que, desde luego, no invitan precisamente a la confianza y la tranquilidad. En casos concretos, al tratarse de mujeres, la situación se complica y les obliga a hacerse acompañar por familiares o amigos, al menos hasta que se introducen en el autobús. El que el recinto se mantenga abierto día y noche por la entrada y salida de vehículos quizás no sea la adecuada, ya que permite y habilita de hecho una especie de reservado a quienes no tienen un techo con el que evitar pernoctar en la calle, generando un recelo en quienes acuden a recibir al viajero como a los que lo hacen para despedirse. Y es que tal y como está la seguridad ciudadana, que los que utilizan la estación no las tengan todas consigo y que recelen de quienes comparten espacio, y más teniendo en cuenta que al diferente solemos catalogarlo como enemigo sin justificación alguna, no solo lo entendemos, sino que compartimos. La necesidad de una estación de autobuses, aunque sea con servicios mínimos, pero suficientes para el número de usuarios que la utilizan, se justifica por sí misma. Solo hay que recorrerla desde los andenes a los aseos para comprobar que a primera vista parece estar cerrada. Es más, si no fuera por la cafetería abierta al público que encontramos en su interior, muchos serían los que asumirían que no está operativa. Naturalmente ayuda a la situación el que hayan desaparecido muchas empresas de las que hace unos meses tenían parada en nuestra estación sin que conozcamos las razones, aunque sí intuimos que el mal estado que presentan las instalaciones y la falta de servicios a los viajeros hayan influido en la continuidad de la parada de algunas líneas. La consecuencia inmediata no es otra que el empobrecimiento de quienes allí tienen radicados sus negocios, si es que queda alguno que no sea la cafetería a la que antes hacíamos alusión. El cierre de locales es completo y aunque viene de lejos, sería deseable que entre el trabajo y la dedicación que necesita el recinto se tuviera en cuenta la posibilidad de ubicar en estos locales empresas que atrajeran a visitantes. Gracias, hasta mañana, buenas tardes. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Hola, ¿qué tal? La conmemoración del 25N del Día Internacional contra la Violencia de Género dejó ayer claro, entre la multitud de actos que se celebraron, que esta lacra social persiste, pese a la insistencia de muchas personas de silenciarla. El acto vivido ayer en Andújar, organizado por el Ayuntamiento de nuestra ciudad, estuvo presidido por el alcalde Paco Carmona, acompañado entre otros por la concejala del área, Rosa Sola. El manifiesto dejaba claro que la violencia hacia la mujer existe y que negarla no borra la realidad. La ONU lo expresa con claridad. La violencia contra las mujeres y niñas, arraigada en unas relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, persiste, como una crisis silenciosa y endémica, sobre las que apenas se informa debido al silencio, la estimación y la vergüenza que sufren las víctimas, que conlleva la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores. Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa de sus vidas. Desde los gobiernos locales debemos reforzar nuestra mirada sensible al género. Debemos aunar fuerzas para poder paliar
el daño causado en las vidas de las mujeres y las niñas, y a todos los niveles, como consecuencia de la violencia machista. Más aún en estos momentos de crisis, cuando las personas expertas y los organismos nacionales e internacionales están alertando de que en época de crisis el enfoque de género deja de ser un asunto prioritario. La voz de Fina Checa, la encargada de leer el manifiesto, es la pintora que durante estos días está exponiendo en Casa de Cultura su exposición Ser Mujer. Ella decía a nuestro compañero José Martínez que hay mujeres que se ven reflejadas en sus pinturas, pero ayer se congregaron muchos más sectores de la sociedad andujareña para abordar este asunto de la violencia de género, y entre los implicados no podía faltar el sector sanitario. Muchas veces donde se ven los primeros detalles de que en un hogar hay maltrato es en los centros de salud. Ahí se detectan síntomas que los médicos asocian a un posible maltrato. Leo Casas es trabajador social sanitario del Centro de Salud Virgen de la Cabeza. Lo que nosotros intentamos es trabajar los síntomas emocionales y físicos que trae cuando vienen a la consulta, y de ahí detectar que puede estar viviendo una situación de maltrato, ¿no? Una situación de estrés. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos una intervención rápida y prematura y conseguimos que la mujer no esté expuesta tanto tiempo a esa violencia de género, vamos a reducir daños emocionales y físicos tanto en ella como en sus hijos e hijas, ¿no? Entonces es una labor mucho más importante de lo que mucha gente cree. Fíjate que si hacemos una intervención adecuada y de alguna manera anticipamos esa situación que puede estar viviendo, podemos reducir hasta 8 años de exposición a esa violencia, con el sufrimiento tan grande que va a suponer para su salud, para su bienestar y la salud y el bienestar también de su hijo, ¿no? Un lugar donde llegan los casos de mujeres maltratadas es el Hospital Alto Guadalquivir. Para que la mujer se sienta protegida, se cuide su intimidad y pueda estar tranquila, hay un protocolo que nos cuenta Gema Berrios, enfermera de la UCI del Hospital Alto Guadalquivir y referente en violencia de género de nuestro hospital. La atención que se hace a estas mujeres inicialmente es sobre todo mantener su intimidad, su seguridad. Tenemos una sala específica en el hospital que está protegida por personal de seguridad, en la que vamos a mantener su intimidad, donde la vamos a abordar, y en el caso de que el daño físico haya que atender a nivel médico, haya que hacer cura, etcétera, se atiende, pero claro, no es solo eso, no es solo lo físico, es que estas mujeres vienen en una situación de estrés, de angustia, de malestar, que hay que tratarlas con muchísima intimidad y delicadeza, siempre protegiéndolas de la posibilidad de que pueda aparecer el maltratador. Aparte de esto, lo que vemos en el hospital es que cada vez vienen más los servicios de urgencia mujeres con crisis de ansiedad, estrés, etcétera. Hasta ahora, o hasta hace un tiempo, no se identificaba, como bien ha dicho Leo, como síntomas de posible una sospecha de maltrato, y en eso se está trabajando mucho, en ponernos esas gafas de violencia de género, de esos síntomas, para poder identificarla y poder posteriormente, una vez que se le ha atendido, se le ha curado, se le hace un parte de lesiones que los facultativos lo realizan, o en el caso de ser una sospecha se hacen comunicaciones a Fiscalía, y posteriormente lo que es muy importante, que además por suerte aquí en Andújar se hace muy bien, es la coordinación que existen entre los centros de atención primaria y nosotros, hospital, los centros municipales de la mujer, en la que se hace una posterior comunicación del caso de esta mujer o una niña o un niño dependiente a cargo de la mujer, que también son víctimas de violencia de género, se comunican para hacer un seguimiento posterior a estas mujeres. ¿Pero cuándo sabe una mujer que está siendo sometida a violencia de género? Rosario Aguilar es psicóloga del Centro Municipal de Información a la Mujer y lleva tratando 30 años con mujeres. Lo saben. La media desde el momento en que se dan cuenta que tienen que abandonar la relación, pero la media ahora mismo está en 8 años, 8 años que las mujeres están sufriendo y no son capaces, porque la sociedad impide de muchas maneras y nos resta apoyo a la hora de tomar decisiones de ruptura. Radio Andújar, servicios informativos. Es tema de actualidad hoy, de la mano del Instituto de Estudios Jiennenses de la Diputación Provincial de Jaén. La Casa de Cultura acoge hoy y mañana el segundo ciclo de conferencias San Eufrasio en la Cultura, que se ha impulsado bajo la dirección del cronista local y miembro del Instituto, Enrique Gómez, quien, por cierto, pusiera en marcha las jornadas que abordaban el papel de la Virgen de la Cabeza en la cultura. Hemos hablado con él. Había que darle también otro protagonismo al
patrono de la ciudad y darle su importancia y dar a conocer su historia, sus tradiciones, en definitiva la cultura en torno a la devoción a San Eufrasio en Andújar y por supuesto en la diócesis de Jaén, que nunca se nos debe de olvidar que es también el patrono, ¿no? Enrique nos destaca qué es lo que van a descubrir los asistentes a esta ponencia. A lo mejor lo más desconocido es el origen del origen del santo, de la existencia real del santo, porque a veces en estas cosas se habla de personajes que no existieron o que no se tiene, pero esto está documentada la presencia de San Eufrasio y también conocer cómo es la devoción y cómo fue la devoción en Galicia, que eso también creo que es lo menos conocido, porque a lo mejor sabemos más de las fiestas que se hacían, se organizaban en Andújar, porque San Eufrasio fue sobre todo el siglo XVI cuando lo trae, aunque lo traen al final del XVI, ¿no? Como he dicho, pero el siglo XVII y también buena parte del XVIII, la devoción es importante en Andújar. Por otro lado, al día siguiente, el jueves 27 de noviembre, en el mismo sitio y a la misma hora, el profesor Gaspar Parras desarrollará la ponencia San Eufrasio y Santa Potenciana, fe, historia y leyenda en la campiña jiennense. Parras nos cuenta de qué va a tratar exactamente su conferencia, que a simple vista parece que no tiene relación el santo con la patrona de Villanueva de la Reina. Gaspar Parras. Sí, aparentemente parecerá que hay poca vinculación, parecerá que no hay nada que ver, pero es mucho más de lo que pensamos, no solo por el tema de la fe, de las personas o los cristianos que van en su encuentro, sino que también la historia está vinculada unos con otros, o mejor dicho, una con otro, y son leyendas, anécdotas, estadísticas. Va a ser una conferencia muy distinta a lo que llevamos viendo. Sí, la verdad es que se podría decir, por ejemplo, que aunque no lo parezca, aunque parezca que solamente San Eufrasio es gallego, los dos tienen una pequeña vinculación con Galicia. Y es una anécdota muy llamativa porque la andera de Santa Potenciana, precisamente, lo comentaré, le canta la rianseira Santa Potenciana cuando peregrina desde Villanueva hasta el Batanejo. En nuestras redes sociales tendrán toda la información sobre este ciclo de conferencias. Servicios informativos de Radio Andújar. El arranque de este ciclo de conferencias es la cita de agenda del día, porque por lo demás está todo muy tranquilo a la espera de que mañana se active la actualidad política con el Pleno de la Corporación Municipal, que en su sesión ordinaria del mes, pues mañana les vamos a detallar los temas en concreto. Sí que destacamos ahora uno que se incluye la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito, en este caso es pedir dinero, un crédito extraordinario para remodelar la Plaza del Camping, que ya sabemos que hay por ahí una iniciativa para que se ubique justamente en la Plaza del Camping el monumento que recordará el aniversario que nos espera en 2027 en torno al 8º centenario de la aparición de la Virgen de la Cabeza. Antes hay que remodelar la Plaza del Camping. Y un asunto más, porque en esta estación otoñal, con temperaturas más frías, es habitual, y lo escuchamos a diario, que pasemos más tiempo en espacios cerrados, donde nos dicen los especialistas se concentran los virus y por tanto que las infecciones como la gripe o los catarros sean más habituales entre la población. Como explica el doctor de CINFA Julio Maset, una de las dificultades con las que nos encontramos en esta época del año es ser capaces de discernir qué tipo de infección respiratoria es la que estamos padeciendo. Los resfriados normalmente se caracterizan por los típicos estornudos, algo de tos, esa congestión nasal con mucosidad, picor de garganta y ojos llorosos. Y aunque hay malestar, el cansancio suele ser muy leve o moderado y la fiebre, y esto es importante, o no está o es baja. Y la gripe, sin embargo, suele cursar además con otros síntomas que son más generales como la fiebre muy alta, dolor muscular, cefalea, cansancio muy intenso, debilidad y malestar general. Es verdad que muchos de estos síntomas son también característicos del COVID-19 y por tanto, sin pruebas adicionales es muy complicado distinguir de qué infección estamos hablando, por lo que en estas ocasiones es mejor hacer un test. Claro, ese es el problema, cuando nos asaltan las dudas. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que tengo? ¿Tengo gripe? ¿Tengo COVID? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues estos son los consejos que nos da el doctor Maset.
Cuando tengamos dudas, despejarlas con un test cuando sea necesario y en caso de que haya fiebre superior a 38 grados o fatiga al respirar o dolor o sensación de opresión en el pecho, sin duda consultar a un profesional sanitario. También es conveniente huir de ambientes fríos, húmedos o con humo que son normalmente muy propicios para la transmisión de estos virus y si se pertenece a un grupo de riesgo, importantísimo vacunarse. Y para prevenir el contagio, para evitar al menos la propagación, sí que se aconseja usar mascarillas, sobre todo cuando estamos en espacios interiores, lavarnos las manos con frecuencia y estornudar o toser con cuidado, utilizando pañuelos de papel o al menos en el codo. Y en caso de contagio, ayuda muchísimo para recuperarnos el dormir bien, al menos 7 u 8 horas diarias, y beber líquido con frecuencia. Y muy recomendable, sobre todo ahora en esta época, ventilar regularmente la casa. La importancia de ventilar nuestros hogares, pero recuerden, con 10 minutos al día abrirlo todo, ya basta. No es necesario tener nuestras ventanas y balcones abiertos a lo largo de toda la jornada, porque tan malo es lo uno como el otro. Así lo dejamos. Recuerden que estas y otras noticias están ampliadas en nuestras redes. Hasta luego. Servicios informativos de Radio Andújar. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.